Bien, la clase pasada entonces estábamos mirando el tema de intervalos de confianza, dimos la definición general de lo que es un intervalo de confianza y estábamos viendo el primer caso, que es el caso donde necesitamos estimar el promedio de una población normal bajo el supuesto de que conozco la varianza de la población. Entonces, llegábamos a esta fórmula. El límite inferior para el intervalo de confianza se calcula con esta fórmula. Aquí en esta, el X barra es la media de la muestra que se toma de esa población. Este Z alfa medio es el cuantil de la distribución normal que nos deja la mitad de alfa en la cola superior. Recuerde, ese alfa sirve para el nivel de confianza. El nivel de confianza es 1 menos alfa. De tal manera que, por ejemplo, si alfa es 0.05, entonces el nivel de confianza del intervalo es del 95%. Bien, ese Z alfa medio es el valor que en la distribución normal estándar nos deja la mitad de alfa, nos deja alfa medio en la cola superior. Este sigma es la desviación estándar poblacional que en este caso se asume que se conoce. Y ese n es el tamaño de la muestra. Me regresé acá para mostrarles algo. En el proceso de obtención de estos límites, quiero detenerme en esta parte aquí. En esta. En esta parte. Si usted recuerda algo de propiedades de las desigualdades y esas cosas, y propiedades de valor absoluto, no tendrá problema en reconocer a esta expresión. Recuerde que cuando uno tiene una expresión de esta manera, menos a menor que x menor que a, o sea que x está entre menos a y a, eso en términos de valor absoluto lo que significa es otra forma de expresar eso en términos de valor absoluto es que x es menor ya voy. Sí, que que el valor absoluto de x es menor que a. Es una propiedad de valor absoluto, no sé si la recuerda. Listo, mire. Esa forma está aquí, en esta ecuación, en esta desigualdad. Mire, donde ese x vendría siendo el x barra menos mu. Es decir, que de aquí yo puedo sacar esta expresión, ¿ve? Valor absoluto de x barra menos mu es menor que z alfa medio sigma sobre raíz de n. Echando mano de esa propiedad de valor absoluto. Esto, cuando empezamos el capítulo de estimación y eso, yo creo que les hice mención de eso. Esta X barra es el estimador esta es la media de la muestra, ¿no? La media de la muestra. Y es el que uso para estimar a la media de la población. Y esa diferencia en valor absoluto no es más que la distancia que hay, es una distancia que separa al estimador del parámetro que se va a estimar. A esa distancia se le conoce como error de estimación.
Error de estimación. Tiene sentido, ¿no? Porque yo calculo la media de la muestra y hago la diferencia en valor absoluto, no es más que una distancia. La distancia que separa a la estimación de lo que quiero estimar. Eso se llama error. Este es el error. O sea, ¿qué tanto me separo de lo que quiero estimar con mi estimador? Se llama error de estimación. Se le simboliza con E. Error de estimación. Resulta que ese error de estimación en realidad es una variable aleatoria porque depende de la muestra aleatoria, depende de la muestra que yo tome ahí, ¿no? O sea, ese X barra es la media de la muestra. Y recuerden que eso es aleatorio porque cada muestra que yo tome me genera un X barra distinto. Entonces uno asume esa X barra como una variable aleatoria antes de tomar la muestra, ¿no? Bien, entonces ese error de estimación en realidad yo no lo conozco nunca porque, bueno, si lo llegara a conocer sería porque conozco al mu y el mu precisamente es lo que ando tratando de estimar y de conocer. Entonces, en el proceso de estimación, uno establece ese error máximo de estimación. Entonces, uno dice, bueno, vamos a tomar una muestra en esta población y yo quiero que el error de estimación sea máximo, no sé, un valor, que eso depende básicamente del uso que se le vaya a dar a esa estimación. Entonces, yo quiero estimar, por ejemplo, en las encuestas que hacen en los tiempos de elecciones, que dice, si usted ve en la televisión, por ejemplo, que hay una encuesta de Inbamer, Gallup y tal, para la alcaldía de Bogotá, alguna cosa, o para la presidencia, y entonces en la ficha técnica de la encuesta o del estudio dice error de estimación y dicen 5%, 0.05. ¿Qué significa un error de 5%? Bueno, significa que la distancia máxima entre la estimación y el parámetro no supera el 5%. Por ejemplo, si por fulano de tal va a votar el 30% de la población habilitada para votar, vamos a suponer que para cierto candidato va a votar el 30% en realidad. Recuerde que ese 30% solo Dios lo conoce, ¿no? Nosotros como mortales intentamos estimar ese valor, pero suponga que es el 30%. ¿Qué significa un error del 5%? Bueno, significa que yo cuando tome la muestra y estime ese valor, si en realidad el valor es el 30%, con un error del 5% podría estarlo estimando entre el 25% y el 35%. Si en realidad el parámetro es 30%, con un error del 5%, yo estaría dando un intervalo de confianza entre el 25 y el 35. En ese sentido, es que uno define ese error. Entonces, le estoy hablando de esto para mencionarle lo del tamaño de la muestra, el N, tamaño de la muestra. Entre menos error quieras, tienes que tener un tamaño de muestra más grande. Si no eres tan exigente y quieres un error no tan pequeño, entonces el tamaño de muestra es más pequeño. Errores más grandes dan tamaños de muestra más pequeños, errores pequeños dan tamaño de muestra grande. Entonces, lo que hacemos para determinar cuál debe ser el tamaño de la muestra, para tener cierto error de estimación con cierta confianza que nos la da, la confianza nos la da el valor de Z alfa medio, el nivel de confianza. Recuerde que este Z alfa medio depende del nivel de confianza del intervalo. Y esta sigma, bueno, es un parámetro poblacional. Y este N es el tamaño de la muestra. Bueno, nuestro interés ahora es determinar
¿cuál será ese tamaño de muestra? Entonces lo que hacemos es lo siguiente, muchachos, mire, voy a hacerlo aquí. Mire que yo tenía la expresión que tenía ya era algo como esto, x barra menos mu menor que z alfa medio sigma sobre raíz de n. A esto le llamamos el error de estimación. Entonces, lo que hacemos es que el error de estimación lo hacemos igual a esta cantidad. Entonces, hacemos esta ecuación. Error de estimación igual a z alfa medio sigma sobre raíz de n. Me interesa despejar a n el tamaño de la muestra. Entonces paso a raíz de n a multiplicar acá, que multiplica el error de estimación. Esto es igual a z alfa medio sigma. Listo, y paso el error a dividir y me queda que raíz de n es igual a z alfa medio sigma sobre e. Y de aquí, para sacar a n de esa raíz, elevo todo al cuadrado. Y me queda que n es igual a z alfa medio por sigma sobre perdón. Ojo, estoy elevando todo al cuadrado, ¿no? Estoy elevando todo al cuadrado. Esto es z alfa medio al cuadrado, sigma cuadrado sobre error de estimación al cuadrado. Entonces, para determinar el tamaño de la muestra que yo debo tomar para cierto estudio, para estimar cierto parámetro, bueno, en este caso no es cierto parámetro, en este caso es la media de la población. Entonces tengo esa fórmula, mire. ¿De qué depende el tamaño de la muestra? Depende de la varianza de la población. Y mire que depende directamente. Es decir, entre más grande es la varianza de la población, más grande es el tamaño de muestra que debo tomar para conseguir cierta estimación, para conseguir una estimación con cierta confianza y cierto nivel de error. Otra cosa de la que depende el tamaño de la muestra es de la confianza que quiero tener. Ahora, ¿confianza de qué? Confianza de no superar ese error que me estoy estableciendo. Recuerden que ese nivel de confianza, ese Z alfa media es el que me da la probabilidad, la 1 menos alfa, me garantiza la probabilidad 1 menos alfa de tener el parámetro encerrado entre esos límites. Entonces, entre más confianza quiero para mi estimación, en el sentido, recuerde, ese es qué tan confiado quiero estar de que el error de estimación no va a ser más grande que ese que yo he establecido. Entonces, entre más confianza quiero, más tamaño de muestra necesito. ¿Sí? Y con el error ocurre al contrario. Mire la relación. El error está en el denominador. Eso significa que si crece el error, disminuye el tamaño de muestra. Y si el error se hace pequeño, aumenta el tamaño de la muestra. ¿Sí? Es decir, si quieres un error pequeño, tienes que prepararte para tomar muestras más grandes. Si el error no es tan pequeño, pues el tamaño de muestra no es tan grande. ¿Ah? Es decir, hay una relación inversa, de manera inversa, entre el error de estimación y el tamaño de la muestra. Entonces, para establecer el tamaño de la muestra, cuando esa es una de las preguntas que más le hacen a uno, ¿cierto? Cuando alguien va a hacer un estudio, va a hacer una encuesta, va a hacer algún experimento y va a tomar muestras, lo primero que surge es, bueno, ¿y cuánto debe ser el tamaño de la muestra? ¿Listo? Entonces, hay personas que tú les preguntas, oye, voy a hacer este estudio, voy a hacer un estudio así y así, quiero estimar esto, dime cuánto es el tamaño de la muestra. Entonces, hay personas que te dicen, no, toma el 10% de la población. Cuando a ti te respondan eso, piensa dentro de ti, no lo digas en voz alta, pero tienes que decir, este es un charlatán que no sabe de eso.
porque ese 10% de la población podría ser demasiado. Incluso, yo les dije al principio, cuando empezamos a hablar de esto, de estimación y eso, hay poblaciones que ni siquiera son reales en el sentido de que el tamaño de la población no se puede determinar porque son poblaciones ideales. Yo les hablaba, por ejemplo, de la población de todos los cultivos de cierta variedad de arroz que está experimentando un ingeniero agrónomo. ¿Dónde está el tamaño de esa población? Es una población ideal. Entonces, podríamos decir que esa población tiene un tamaño infinito porque hay infinitos posibles cultivos de arroz de esa variedad. Entonces, ¿cuánto es el tamaño de la muestra entonces para una población que es infinita? Y si me dicen, no, toma el 10% de la población, una población infinita te da infinito. O sea, eso no tiene sentido. No tiene sentido cuando te digan, no, que toma el 10% de la población. Eso es un charlatán, no sabe nada de eso. Tienes que descartarlo totalmente, tienes que mandarlo a freír espárragos. Una determinación responsable del tamaño de la muestra implica un análisis serio de por lo menos estas tres cosas. Primero, ¿cuánto es el error de estimación que estoy dispuesto a tolerar en el estudio? Eso lo determina el dueño del estudio, es el que sabe. ¿Sí? Lo que está experimentando, lo que está haciendo. Por ejemplo, el político que necesita saber qué proporción de personas van a votar por él. Él es el que sabe con cuánto error quiere esa estimación. Y si él se antoja de un error muy pequeño, debe estar preparado a soltar más dinero porque el tamaño de la muestra se le va a explotar y entre más encuestas haya que aplicar, eso cuesta más. O sea, el tamaño de la muestra depende de ese error y depende de manera inversa. Es decir, errores más pequeños, tamaños de muestra más grandes. Listo. Otra cosa que hay que analizar para el tamaño de la muestra, cuando voy a determinar el tamaño de la muestra, es el nivel de confianza que quiero tener de que no voy a superar ese error. Es decir, de que el error que he establecido no va a ser más grande que eso. Ese es el nivel de confianza. Entonces, no, yo quiero estar 95% confiado de que mi error no va a ser mayor del 5%. Ah, bueno, listo. Eso te determina ese valor. No, que yo quiero el 99% de confianza. Ah, bueno, eso te determina ese valor. Recuerde que para el 95 es 1.96. Para el 99, 2.58. Para el 90 es 1.64. ¿Ya? Depende, este valor depende de la confianza. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta para determinar el tamaño de la muestra es la varianza de la población de donde se va a estimar ese promedio. Poblaciones con varianzas grandes necesitan tamaños de muestra grandes porque son muy heterogéneas. Recuerde que ese parámetro, la varianza, lo que te mide es qué tan dispersos están los datos con respecto al promedio, qué tan regados están los datos. Si están muy disímiles entre ellos, tú necesitas más información para poder estimar el promedio. Si los datos son muy parecidos entre sí, si los valores de la variable son muy parecidos entre sí, tú necesitas poquitos datos para estimar el promedio. Bien, otra cosa de la que depende el tamaño de la muestra es del tamaño de la población. En este caso, esta fórmula es para un tamaño de población infinito. Es decir, en realidad esta es una fórmula límite. Es decir, en realidad esta es una fórmula límite cuando el tamaño de la población N mayúscula tiende a infinito, el tamaño de la muestra es ese valor. Por aquí creo que tengo una fórmula para tamaño de muestra con poblaciones finitas. Pero este tamaño de muestra es para poblaciones infinitas y es el valor más grande, ¿no? El tamaño de muestra para poblaciones finitas siempre te da más pequeño que este valor. Bien, entonces muchachos, cuidado. Cuando vamos a determinar el tamaño de la muestra que vamos a tomar, hay que considerar esas cosas, esas tres cosas, por lo menos esas tres cosas.
Bueno, hay una cuarta cosa, que son los costos. Los costos. Porque a veces no, tú aplicas la fórmula del tamaño de la muestra y te dice, no, tienes que tomar una muestra de tanto. Y por ejemplo, si son pruebas de laboratorio, por ejemplo, el ingeniero que quiere determinar la resistencia de un material y entonces necesita llevar ese material a un laboratorio, someterlo a presión, a tensión, y eso necesita pruebas de laboratorio que cuestan, ¿no? Y si te dicen, no, necesito un tamaño de muestra para lo que tú quieres, necesito un tamaño de muestra de 50 y eso le sale muy costoso. El hombre tiene que hacer un balance ahí también y meter los costos en la fórmula de tamaño de muestra, ¿no? O, por ejemplo, cuando son encuestas, tú sabes que si, por ejemplo, nosotros acabamos de hacer un estudio ahora el año pasado sobre, se llama impacto impacto de los egresados de la Universidad de Córdoba en el entorno. O sea, la universidad, para cuestiones de acreditación, quiere saber cuál es el impacto que han tenido sus egresados en el entorno de la universidad. ¿Qué están haciendo los egresados? Si consiguieron empleo, si consiguieron el empleo de acuerdo con el perfil con que fueron formados, si sus egresados están trabajando en otra cosa. Por ejemplo, se graduaron como ingenieros de sistemas, pero están manejando mototaxi, o si se graduaron como ingenieros de sistemas, pero están atendiendo un site, vendiendo un minuto allá en una esquina, cosas de ese estilo. A eso le interesa a la universidad conocerlo. Si se graduó como bacteriólogo, pero está dando clase en un colegio, o si se graduó como matemático y está atendiendo un granero allá en la granja, cosas de ese estilo. Entonces, imagínense que para hacer ese estudio, más o menos con unos, la ventana de observación era desde 2010 hasta 2020, más o menos hasta a 2010 a 2019, hasta el año pasado. Una ventana de más o menos 9 años. Teníamos las cuentas de alrededor de unos 12,000 egresados en esa ventana y un tamaño de muestra de aproximadamente unos 1,200 repartidos en la Facultad de Ciencias Básicas y la Facultad de Ciencias de la Salud. Imagínense, ese proyecto costó 70 millones de pesos. Hubo que contratar 8 encuestadores. Hubo que contratar hubo que contratar software para la captura de la información. Hubo que comprar tablets para la captura de la información. 70 millones de pesos. O sea, que eso cuesta. O sea, hacer un estudio cuesta. Estimar cosas cuesta, ¿no? Entonces, hay que tener esa otra variable en la fórmula de tamaño de muestra, ¿no? Al final se imponen los costos, porque la fórmula te dicen cosas muy bonitas y al final no hay plata para eso. Entonces se imponen los costos. Mire, aquí está ya, todo esto que está aquí es lo que les expliqué allá. Y aquí está la fórmula. Mire, aquí está en un formato distinto al que se la mostré allá. Vamos a escribirla como se la escribía allá. Mire, es sigma cuadrado. Yo la escribí al contrario. Ese z alfa medio al cuadrado por sigma cuadrado sobre el error al cuadrado. Bien, esa es la fórmula de tamaño de muestra. Mire, aquí hay un ejemplo. Dice, suponga que en el ejemplo anterior, ¿cuál es el ejemplo anterior? El ejemplo de un ingeniero. Vamos a buscarlo para ubicarnos en el contexto. Uy. ¿Qué pacho? Se me cerró la aplicación. Aquí, este ejemplo. Dice que un ingeniero civil analiza la resistencia a la compresión de concreto. La resistencia está distribuida aproximadamente de manera normal con una varianza de 1000
Dice que se toma una muestra de 12 y se tiene una media de tanto, construye un intervalo de confianza del 95% para la resistencia. Bueno, los datos son varianza 1000, n igual 12, la confianza es del 95%. Entonces, mire, vámonos para acá. Entonces dice que en ese contexto de ese ejemplo, dice que si cuál debe ser el tamaño de la muestra, dice, suponga que en el ejemplo anterior, recuerde, el ejemplo anterior tenemos sigma igual a 1000, sigma cuadrado igual a 1000. Dice, se desea disminuir el error máximo en la estimación de mu a través del X barra de tal forma que pase de 18 a 10. Bueno, ya les explico eso. ¿Qué es eso? La confianza es del 95% de tal manera que alfa es 0.05, de tal manera que alfa E medio es 0.025 y el Z alfa medio es 1.96. Bien, entonces me dice, determine, dice, se desea disminuir el error máximo en la estimación de mu a través de la media de la muestra, de tal forma que pase de 18 a 10. ¿Cómo es eso? Bueno, mire, yo les dije allá cuando estaba introduciendo lo del tamaño de la muestra, que a esta cantidad, Z alfa medio, Z alfa medio, sigma, sobre raíz de n, yo la llamé error. Y ese es el error, ese es el error máximo en la estimación, el error máximo de estimación. Entonces, mire, con estos valores de acá, si usted saca la cuenta, ponga acá 1000, ponga 1.96, que es el Z alfa medio, ponga el sigma, que es raíz de 1000, y eso divídalo entre la raíz de 12, que es el tamaño de la muestra que usan en ese ejercicio. Y eso te da aproximadamente 18. No da 18 exactamente, da aproximadamente 18. Si quieres, saque esa cuenta para que vean. Eso da aproximadamente 18. Es decir, que en ese estudio que están haciendo ahí, con ese tamaño de muestra 12, se tiene un error en la estimación del promedio de aproximadamente 18. 18, ¿qué? De 18 PSI. Recuerda, ahí están estimando la resistencia promedio de un material, que está dada en PSI, libras por pulgada cuadrada. Entonces, mire que en ese caso, con ese tamaño de muestra 12, con esa varianza que es de 1000, el error máximo en la estimación de mu es de aproximadamente 18. Se estima que, es decir, ¿eso qué significa? Que la estimación que yo estoy dando es posible que esté retirada máximo en 18 PSI del verdadero valor de ese promedio desconocido. ¿Sí? Entonces, dice, mira, yo quiero que ese error no sea 18, ahora quiero que sea 10. Entonces, dime cuál debe ser el tamaño de la muestra. Bueno, entonces, vamos, ahora lo que queremos es un error de 10. Lo que hacemos es aplicar la fórmula. Mire, 1.96, nivel de confianza. Nivel de confianza, 1.96. Recuerda, esto es lo que te da una probabilidad del 95% de que no vas a superar este error que te estás proponiendo. El sigma. Mire que aquí tengo el cuadrado afuera, ¿no? Recuerden que este cuadrado entra aquí y entra aquí. ¿Ya? Listo. Mire, tengo el Z alfa medio, el sigma y el error. Y todo eso está elevado al cuadrado. Es equivalente a la fórmula que les di allá. Listo. Si tú sacas esa cuenta, la puedes hacer por ahí una calculadorita, eso te da 38.416, que lo aproximamos a 39. Recuerde que como es tamaño de muestra, debe ser un entero, ¿no? Es un número natural. Tamaño de la muestra, un número natural. Lo llevamos a 39. Ojo, muchachos, en el examen, en la plataforma, en el taller que les voy a dejar,
siempre que les pida tamaño de muestra, lo redondeas al entero siguiente. O sea, aquí yo debería redondear esto como 38, porque este valor es por debajo de 5, ¿no? Por debajo de 5. Entonces recuerda que si hay un valor por debajo de 0.5, entonces yo lo debo redondear al menor valor. Pero en este caso, como se trata de tamaño de muestra, les pido el favor que siempre redondeen hacia arriba, no importa cuánto le dé. Por ejemplo, digamos que le dio 38.1, no importa, llévelo a 39. ¿Ah? Así es el redondeo que vamos a hacer ahí. Bien. ¿Listo? Mire, para reducir el error de 18 a 10, se necesita prácticamente triplicar el tamaño de la muestra. Mire que con un tamaño de muestra 12, yo tenía un error de 18. Para bajar ese error a 10, me toca tomar un tamaño de muestra 39, que es más de 3 veces 12. 12 por 3 da 36. ¿Sí? Nótese cuál es el efecto. Mire el efecto que tuvo reducir ese error en 8 PSI. Me incrementa el tamaño de muestra en 20 y tanto. 39 menos 12. Da 29, 27 más o menos. Tengo que probar 27 pedazos de material más, llevarlos al laboratorio, someterlos a prueba. Recuerde que eso cuesta. Eso cuesta. Bien. Mire este otro ejemplo de tamaño de muestra. Se sabe que la duración en horas de un bombillo de 75 vatios tiene distribución aproximadamente normal. La duración en horas de un bombillo tiene una distribución aproximadamente normal. Es decir, ponemos a funcionar los bombillos, registramos el tiempo que dura funcionando y entonces se dice que se encuentra que los valores de los tiempos de funcionamiento de los bombillos se distribuyen aproximadamente normal, dice con una desviación estándar de sigma igual 25. Me pregunta, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra para que al estimar la duración promedio con un intervalo de confianza al 95%, el error de estimación sea máximo 5 horas? Bien, que el error de estimación sea máximo 5 horas. Recuerde, ¿qué significa un error de 5 horas? Hombre, que si, por ejemplo, el verdadero promedio de duración de esos bombillos es 1000 horas, con un error de 5 horas yo podría estarlo estimando en 1005 o en 995 horas y en ese intervalo. Esa es la idea. Esa es la idea de un error de estimación de 5 horas. Bien, en el promedio. Listo, mire, ahí tenemos los datos. Dice que ya me están dando el sigma, ¿no? El sigma es 25. Me dicen que quieren una confianza del 95% de no superar el error, de que el error no sea más grande que eso. Es del 95%. Eso me da un Z alfa medio de 1.96, no se lo olvide. Y me dicen que el error debe ser 5 horas. Listo, ya tiene los datos. N igual sigma cuadrado por Z alfa medio al cuadrado sobre error al cuadrado. ¿Esto cuánto da? 25 por 1.96 al cuadrado, 25 al cuadrado sobre 5 al cuadrado. Da 25. Eso se va, este 25 se va con uno de estos 25 y te queda 25 por 1.96 al cuadrado. Bueno, no sé cuánto da eso. Aquí lo tengo, por aquí lo tengo. Da 97. Mire que da 96.04 y yo lo llevo a 97. Entonces, para conseguir un error de máximo 5 horas en la estimación del promedio, con una confianza del 95% de no superar ese error, yo debo probar, someter a prueba 75 bombillos y determinar su tiempo de duración y estimar por medio de la equiparra ese promedio.
Bien. Mire, aquí está la fórmula de tamaño de muestra para cuando la población es finita. Mire que aquí este N que está acá mayúscula es el tamaño de la población. El tamaño de la población. Note una cosa, mande ese N mayúscula para infinito. Mándelo para infinito. Es decir, tómeme el límite cuando N mayúscula tiende a infinito de ese N minúscula con esa fórmula y se dará cuenta que ese límite es sigma cuadrado z cuadrado sobre error al cuadrado, que es la fórmula que le di allá. Es decir, que aquella fórmula es una fórmula límite de esta. Note otra cosa, que como, mire que analice el denominador de esta fórmula. Mire, en el numerador está el tamaño de muestra que les di allá originalmente. Si esto se va para cero, como este n se va para infinito, si yo lo mando para infinito, todo esto se va para cero y me queda 1. Por eso es que queda la fórmula original que yo les di allá. ¿Listo? Ahora, si este n no se va para infinito, entonces esto te da mayor que 1. Y por lo tanto, todo esto te da menor que sigma cuadrado z cuadrado sobre e cuadrado. ¿Cierto? O sea que cuando la población es infinita, ese tamaño de muestra n hace que los tamaños de el n mayúscula, el tamaño de la población, hace que la fórmula, el n te dé más pequeño. O sea que tengas que tomar un tamaño de muestra más pequeño. Entre más pequeña es la población, más pequeño será el tamaño de la muestra comparado con el tamaño de muestra de poblaciones infinitas. Bien, aquí les dejo un ejemplo, no voy a poner mucho énfasis en eso. Ahí les dejo un ejemplo resuelto de tamaño de muestra en la presentación. Muchachos, cuando continuamos con los intervalos de confianza, miren muchachos, este es el caso que más se usa. El caso que más se le presenta a uno en la vida real. Tú necesitas estimar la media de una población normal y además se desconoce el sigma, se desconoce la varianza. Es que por lo general, si tú desconoces la media de una población, lo más seguro es que desconoces también la varianza. O sea que, no que se conoce la varianza, pura carreta, puro problema de libro. Eso no es de la vida real. Miren, entonces vamos a ver el caso, cómo estimar la media de una población normal, suponiendo que desconocemos la varianza. Bien, entonces suponga que tenemos una población con distribución normal, la media es desconocida y la varianza también es desconocida, pero deseamos estimar es a la media. O sea, mi problema es estimar la media. O sea, con un intervalo de confianza. Por ahora no quiero estimar el sigma cuadrado. O sea, el objetivo no es estimar sigma cuadrado, aunque se desconoce. El objetivo es estimar la media. Sigue siendo mi objetivo, estimar la media, pero desconozco la varianza. Listo. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Vamos a esa población, tomamos una muestra de tamaño n de esa población, tenemos unas observaciones, x1 hasta xn, n datos, es decir, registramos la variable, calculamos la media de la muestra, x barra, y también calculamos la desviación estándar de la muestra. Listo. Con esos datos armamos el intervalo de confianza, estimamos el parámetro con el promedio con un intervalo de confianza con esta fórmula. Mire, dice, la media de esa población normal se estima con un intervalo de confianza al 1 menos alfa 100% de esta manera, mire.
Media de la muestra. Mire la fórmula. Media de la muestra. Media de la muestra. Desviación estándar de la muestra. Tamaño de la muestra. Valor que se saca de la tabla, pero no de la distribución normal, sino de la T. Tenemos que usar ahí la T de Stude. Cuantil de la distribución T, que te deja la mitad de alfa hacia arriba, con n-1 grados de libertad. Es decir, que ese valor, ese T que está ahí, es el valor que en una T con n-1 grados de libertad, ¿sí? Una T con n-1 grados de libertad, te deja la mitad de alfa hacia arriba. ¿Ya? Ese valor, recuerde que con R se saca este valor se saca con QT. QT, le entregas la probabilidad hacia abajo, por ejemplo, sería 1 menos alfa medio. Si el intervalo es bilateral es 1 menos alfa medio, hacia abajo, hacia arriba es alfa medio. Y le entrega los grados de libertad, que siempre va a ser el tamaño de la muestra menos 1. ¿Ya? Así se saca ese valor. Ese es el valor que va aquí en la fórmula. Ese valor va aquí. Entonces, mire, media de la muestra, valor cuantil de la distribución T con n-1 grados de libertad, que nos deja la mitad de alfa hacia arriba. Desviación estándar de la muestra, tamaño de la muestra. Mire que aquí es con menos, el límite inferior, y el límite superior es con más. ¿Ya? Mire que se parece bastante al anterior intervalo, solo que aquí no es la Z sino la T, y aquí no va el sigma sino el S. Recuerda que ahí va el S porque el sigma no se conoce. La pregunta, bueno, ¿y de dónde sale eso? ¿De dónde sale esa fórmula? Bueno, yo les dije el otro día que le iba a hacer una sola vez. Mire, recordemos esto. Lo vimos cuando vimos la distribución T, X barra menos mu sobre S sobre raíz de n, sigue una distribución T con n-1 grados de libertad. Lo vimos cuando estábamos viendo las distribuciones de muestreo. La clase, eso fue la semana pasada. Bueno, y de ahí, muchachos, lo que te consigues es lo mismo que le dice, te consigues el valor de la tabla que te deja alfa medio hacia abajo, hacia arriba, perdón, en la cola superior, menor o igual que este X barra menos mu sobre S sobre raíz de n, menor o igual que el T alfa medio, y esa probabilidad es 1 menos alfa, y empiezas a operar aquí dentro hasta que despejes 100 y dejas a mu solito ahí en el centro. Los mismos pasos que dimos allá, no lo voy a repetir. De ahí sale esa fórmula. De ahí sale esa fórmula. ¿Bien? Ahí sale esa fórmula. Bien. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, se lleva a cabo pruebas con la resistencia a la comprensión del concreto. Dice, para ello se examinan 12, una muestra de tamaño 12, y se obtienen los siguientes datos. Aquí están los datos. Estos son las resistencias que arrojó cada muestra. O sea, cogieron cada muestra, la sometieron a tensión, a presión, lo que sea, y se reventaron a esas presiones, a esas tensiones. Entonces te dice, construye un intervalo de confianza del 95% para la resistencia promedio. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcule la media de esos datos. O sea, calcule el X barra de esos datos. Calcule el S de esos datos. ¿Ya? Aquí lo tengo. ¿Ya? El N12. El N12. El alfa es 0.05. El X barra ya de aquí.
calculado a partir de los datos, da 2.259.91. El S de esos datos, recuerden, esta se calcula con, mete los datos en un vector y le dices S de X, se calcula la desviación estándar. Mete los datos en un vector y le dices media de X y te calcula eso. ¿Listo? Y este es el percentil de la distribución T. Recuerda, esto lo calcula con QT. Le das la probabilidad hacia abajo, que es 0,975, para que te quede 0.25 hacia arriba. Y le das los 11 grados de libertad y él te regresa ese valor. Listo, ahí tienes todo lo que necesitas para aplicar la fórmula. Ahí está. Esa. Tienes el X barra, tienes el T, tienes el S, tienes el N, que es 12. Listo, y aplicas la fórmula, aplicas la receta y listo. Mire, con R, bueno, este es aquí se busca el valor de la distribución T. Recuerde que también podemos usar la tabla, ¿no? La tabla, 11 grados de libertad, 0,025 en la cola superior, y ese es el valor que usamos ahí como el percentil de la distribución T. Mire, con R, muy sencillo. Chévere con R, mire. Ingresan los datos en un vector. Ingresan los datos en un vector y usan la función t.test. No necesitas cargar ninguna librería. No necesitas cargar ninguna librería. Viene en el paquete básico de R. A diferencia de el primer caso que vimos, que es basada en la Z, que este señor creó una z.test y una zzoom.test. En este caso no necesitas cargar ninguna librería porque esta viene en el paquete básico. Bueno, esto aquí es para recordarle. Esto no es obligatorio, ¿oyeron? Esto no es obligatorio porque este es el nivel de confianza y por defecto viene así en 0.95. Simplemente lo quise colocar ahí para recordarles que si quieres un nivel de confianza distinto del 95%, tienes que dárselo aquí. Por ejemplo, si quieres 99%, dáselo ahí. 99. No, que quiero al 90. Bueno, entonces no le dé, dale 95, dale 90 ahí. Quiero el 90%, dale el 90. No, que quiero el 97, entrégale 0.97 ahí. ¿Da? Eso es, nivel de confianza, conf level. La salida es esta. Por ahora, vamos a leer acá. Mire que dice, intervalo de confianza al 95%. De aquí hacia arriba, pruebas de hipótesis. Por ahora miramos aquí. Y listo, aquí, mire, aquí te da el límite inferior y el límite superior del intervalo. Y aquí te da la media. Ahí te da la media de los datos. No te da la desviación estándar y eso, solamente te da la media y te da los límites. ¿Sí? Ya. Los límites de confianza. Entonces, ¿qué concluimos aquí? Estimamos que la resistencia promedio de la población de resistencias de ese material se encuentra con un nivel con una confianza del 95%, se encuentra entre 2.237.317 y 2.282.516. Recuerde, el nivel de confianza lo que te dice es que si yo hiciera ese experimento 100 veces, entonces 95% de las veces yo capturaría el verdadero valor y posiblemente 5% de las veces no lo capturo. Yo cuando digo que hay una confianza del 95%, yo lo que estoy es confiando de que este es uno de los 95 que lo atrapa y no es uno de los 5 que no lo atrapa. ¿Ah? Eso es. O sea que yo tengo una confianza del 95% de que
parámetro está atrapado entre esos dos valores. Bien. Otro caso que se usa bastante es este de probar, de obtener intervalos de confianza para la diferencia de dos promedios. ¿Sí? Para la diferencia de dos promedios. ¿Cuál es la situación, muchachos? Miren, la situación es la siguiente. Para ubicarlos, ¿cuál es la situación? Tengo población 1 y tengo población 2. Esta población tiene una media 1 y esta población tiene una media 2. Esta población tiene una varianza 1 y esta tiene una varianza 2. Son poblaciones normales, ojo. Tienen distribución normal. O sea, la distribución es normal. Media 1, varianza 1, media 2, varianza 2. Listo. Yo necesito estimar la diferencia de esos promedios. Básicamente lo que en realidad necesito es saber si la media 1 es igual a la media 2 o de pronto es mayor o es menor. Básicamente lo que necesito es comparar los promedios. Comparar los promedios de esas dos poblaciones. Bien, ¿qué hago? Voy a la población 1, voy a la población 1 y tomo una muestra de tamaño N1. Voy a la población 2 y tomo una muestra de tamaño N2. Posiblemente N1 sea igual a N2, pero no necesariamente. Por lo general, los tamaños de muestra que se toman son iguales, pero si no son iguales, no importa, vale también, vale también. Lo que pasa es que se puede demostrar que, por lo menos en el caso de pruebas de hipótesis, se recomienda que los tamaños de muestra sean iguales para una cuestión que se conoce como la potencia de la prueba. La prueba resulta ser más potente cuando los tamaños de muestra son iguales, pero si los tamaños de muestra no son iguales, no importa. Vale, listo. Entonces, mire, de la población 1 tomo una muestra y ahí tengo una X barra 1 y de la población 2 tengo una X barra 2. La clase pasada o antepasada les decía, estudiábamos esto. Media 1 menos media 2 sigue una distribución normal con mu1 menos mu2. No ocupo. Estudiábamos esto, que la diferencia de promedios muestrales sigue una distribución normal con media diferencia de promedios y con varianza varianza 1 sobre N1 más varianza 2 sobre N2. ¿Sí? Eso lo utilizamos para construir un intervalo de confianza para la diferencia de esos dos promedios. Entonces, muchachos, aquí en este caso, en esta situación, vamos a considerar varios casos. Primer caso de libro, donde esas dos varianzas se conocen. Son conocidas. Esto, caso de libro, muchachos. En la vida real poco se ve eso.
¿sí? Varianzas conocidas. El otro caso que se considera acá es cuando esas varianzas son desconocidas, o sea, pero resulta que ellas pueden ser iguales. Es decir, las desconozco, pero puedo asumir que son iguales las dos varianzas. Es decir, las dos poblaciones difieren solo en los promedios. Las varianzas de las dos poblaciones se consideran que son iguales. Ese es un caso que se puede dar. Hay situaciones que ameritan que posiblemente las varianzas sean iguales. O sea, tengan dos poblaciones que tengan promedios distintos, pero con la misma varianza. Eso ocurre, por ejemplo, cuando tú tomas un material, por ejemplo, una mezcla de cemento. Por ahí hay un ejemplo en el primer capítulo, decía, ¿no?, que un ingeniero está evaluando el efecto que tiene el adicionar un polímero sobre una mezcla de cemento. Entonces él toma la mezcla, la revuelve bien, prepara la mezcla, después separa la mitad de la mezcla para un lado, la otra mitad para otro lado. A una mitad le pone el polímero y a la otra no, y saca bloques de concreto de las dos mezclas. No es descabellado pensar que el agregar el polímero a la mezcla lo que tenga es un efecto de correr la media de la resistencia y no afecte la varianza de la resistencia. Es decir, el polímero hace que la media se corra, bien sea hacia arriba o hacia abajo, o sea, la resistencia aumente o disminuya, pero que lo haga y de tal manera que no afecta la dispersión de las resistencias. O sea, ¿por qué? Porque es el mismo material. Es el mismo material, solo que uno le ha agregado un polímero, le han agregado un tratamiento adicional que se espera que afecte al promedio y no a la varianza. Entonces, son situaciones que se pueden dar en la vida real perfectamente. Entonces, ese es otro caso bastante utilizado. Y el otro caso es cuando no se conocen, pero tampoco se puede asumir que son iguales las varianzas. Es decir, el caso donde asumimos desconocidas y además las varianzas son distintas. Recuerde, en los tres casos siempre me interesa estimar la diferencia de promedios. ¿Sí? Me interesa estimar la diferencia de promedios, pero hay un caso donde se asume que las dos varianzas se conocen. Hay un caso donde se asume que no se conocen, pero son iguales. Y hay otro caso donde no se conocen y no son iguales tampoco. Son tres casos. Bien, vamos para el primer caso. Mire, cuando se conocen las varianzas, mire la fórmula para el límite inferior. Diferencia de promedios muestrales. Valor de la normal. Valor de Z alfa medio. Recuerden, ese es el valor que en la normal estándar nos deja en la cola superior la mitad de alfa. Raíz cuadrada de la varianza de la diferencia de los promedios poblacionales. Como esto se conoce, simplemente el problema te los va a dar. Se conoce. Y estos son los tamaños de la muestra. N1 y N2. Bien. En el límite super, mire que es un intervalo para la diferencia de promedios. Este es el promedio de la población 1, promedio de la población 2. Y el límite superior, lo mismo, media, diferencia de medias muestrales, valor de la tabla Z y raíz cuadrada de la varianza de la diferencia. Bien. Muchachos, aquí hay una observación. Dice, si no conoces el sigma 1 y no conoces el sigma 2, es decir, no conoces las varianzas poblacionales, como en este caso, pero
los tamaños de muestra son grandes, entonces es posible usar las varianzas muestrales en lugar de las varianzas poblacionales. Ojo, cuando hablamos de N grande, yo les estuve hablando de los tamaños de muestra grande, eso tiene que ver con el teorema del límite central, que dice que los promedios son normales cuando el N tiende a infinito, ¿no? Y yo les hablaba de que los tamaños de muestra grandes, teóricamente podemos asumir un N de mayor, con un N mayor que 25, mayor o igual que 25, son tamaños de muestra grande. Tiene que ver también eso, ¿por qué los tamaños de muestra grande? Porque cuando tengo un tamaño de muestra grande puedo reemplazar la varianza poblacional por varianzas muestrales. Bueno, tiene que ver también con yo les mostraba cuando los grados de libertad de una T son grandes. Recuerde que eso está asociado con los tamaños de muestra. Recuerde que, por ejemplo, la X barra tiene distribución T con N menos 1 grados de libertad. Es decir, los grados de libertad de la T dependen del tamaño de muestra. Y entre más grande es el tamaño de muestra, esa T se va pareciendo a la Z. ¿Sí? Recuerde que cuando no conocemos las varianzas aquí, no, lo que debería pasar es que yo no debo usar la Z. ¿No? Debo usar la T. Pero cuando tengo tamaños de muestra grande, como la Z se aproxima, la T se aproxima a la Z, entonces por eso es que me dicen, no importa. Si tienes tamaños de muestra grande, simplemente las varianzas estas que son, no las conoces, pero como tienes tamaños de muestra grande, igual usa las varianzas muestrales y ponlas ahí en lugar de las varianzas poblacionales. Bueno, mire, aquí hay un ejemplo. Se los voy a dejar para que usted lo estudie. Voy a mostrarle el código R. Bueno, de todas maneras lo voy a leer, pero no voy a hacer mucho énfasis en él. Mire, dice, hay 2 diseños de producción para fabricar ciertos productos. El tiempo promedio requerido para producir el producto utilizando el viejo diseño fue 351 con un S de 0.79. Y el viejo requirió 351 días con un S de 0.79. Y el nuevo requirió 332 días, o sea, más o menos 3 días y un tercio, mientras que el viejo requirió 3 días y medio. Profesor, sí. Una preguntita, cuando hace referencia a S igual a tal, ¿es lo mismo que decir desviación estándar? Esa es la desviación estándar, correcto. La desviación bien, estándar de la muestra esta. Ok, bien. Era eso. Sí, esa es la desviación estándar. Listo, mire. Entonces, te dice, se utilizaron muestras iguales de tamaño 150 en ambos diseños. Nótese que este 150 es grande. A pesar de que el problema, grande en comparación con el 25 que yo les he hablado, 25, 30, recuerden. El 25 mágico ese es porque la T ya cuando pasa de 25 grados de libertad prácticamente ya se parecen a la Z. No hay mucha diferencia entre la T y la Z cuando se pasa de 25 grados de libertad. Entonces, esa es la razón. Mire que un tamaño de muestra 150 es grande, por lo tanto, aquí, aunque no me dan las varianzas poblacionales, me dan las desviaciones estándar muestrales, yo las puedo usar como desviaciones estándar poblacionales sin problema porque los tamaños de muestra son grandes. Eso es lo que dice la observación allá. Entonces dice, obtengo un intervalo de confianza al 99% para la diferencia para la diferencia promedio viejo menos promedio nuevo. Entonces me pregunta, esta es la pregunta más importante acá. ¿Qué diseño debe usarse? ¿El viejo o el nuevo? Concluya. Bien. Entonces, lo que hacemos, muchachos, es aplicar esta fórmula. Tenemos esto. Bueno, no lo tenemos, pero
recuerde, usamos la observación. Como tenemos tamaños de muestra grande, aquí podemos usar los S, hay que elevarlos al cuadrado, porque acá están S, acá es sigma cuadrado. Mira. Hay que elevarlos al cuadrado y ponerlos aquí. Tamaños de muestra 150, y esto te lo da el nivel de confianza. 99%, ese Z para el 99% es 1,96. Y mire, aquí esa fórmula nos da estos dos valores. Bueno, muchachos, para responder esta pregunta, lo voy a decir una sola vez y vale para todo lo que viene de ahora en adelante. 3 cosas pueden pasar con ese intervalo que acabamos de encontrar ahí. Recuerde que es un intervalo para la diferencia. Entonces, mire, tienes, vamos a hacerlo gráficamente acá. Aquí está 0 y el intervalo te da con un límite en la parte negativa, o sea, el límite inferior queda en la parte negativa y el límite superior queda en la parte positiva. Como ocurrió en este ejemplo. Mire, este signo negativo, no se asuste con este signo negativo. Perfectamente válido. ¿Ah? Mientras que el superior es positivo. Cuando eso ocurre, nótese que el 0 está metido en el intervalo. Entonces, cuando eso ocurre, lo que concluimos es que no hay razones para concluir que la diferencia sea distinta de 0. Es decir, concluimos que la diferencia es 0. Y eso, escrito de otra manera, lo que estamos concluyendo es que la media de las dos poblaciones, las dos medias son iguales. Bien, listo. La otra situación que puede ocurrir es esta. Aquí está 0 y el límite inferior del intervalo te dio acá y el superior te dio acá. Es decir, todo el intervalo está en la parte positiva. Cuando ocurra eso, concluimos esto. Y, por lo tanto, de ahí que la población 1 tiene un promedio más grande que la población 2, con una confianza del 90 y tanto % con que hagamos el intervalo. La confianza con que hagamos el intervalo. Y la otra situación que puede ocurrir es esta. Por aquí está 0 y el intervalo te da así: límite inferior, límite superior. Entonces, mire que todo el intervalo está metido en la parte negativa. Entonces, lo que concluimos aquí es que μ1 menos μ2 es menor que 0. O lo que es lo mismo, que la media de la población 1 es menor que la media de la población 2. Listo. Entonces, cuando me pregunta ya el problema, ¿cuál de los dos diseños debe usarse? Entonces, si lo que quieres es mejorar, si lo que está buscando es mejorar el tiempo, bueno, lamento informarle que los resultados del experimento muestran que los dos diseños tienen el mismo promedio, el mismo tiempo promedio. No hay una diferencia significativa entre los dos promedios. Por lo tanto, si la decisión la vamos a tomar solo con el tiempo de que dura la fabricación, bien. Aquí me está diciendo que si no contesta es porque tiene mala la conexión. No hay problema. Mire. Entonces, conclusión. Como el intervalo contiene al 0, concluimos que no hay una diferencia significativa entre los dos promedios. Si el único criterio es el tiempo de fabricación, entonces cualquiera de los dos diseños puedes usarlo porque no hay
en la evidencia que tomamos del experimento, no hay nada que te diga que un procedimiento tiene mejor tiempo que el otro. Es decir, si quieres decidir, entonces tendrías que buscar otros criterios, pero el tiempo de fabricación es el mismo en ambos diseños. En ambos diseños. Bien. Viene lo chévere, mire. ¿Cómo se hace con R? Cuando se asumen varianzas conocidas, recuerde que esta función tienes que cargar la librería PASWR en mayúscula, ¿no? Esta función está programada en esa librería. Tienes que cargarla primero. Y ahí vas a encontrar la función zsum.test. Recuerde, este sum es cuando te dan los datos resumidos. En ese ejemplo que me dan, me dicen, no, se tomaron 150 datos y este fue el promedio y esta fue la desviación estándar. ¿Sí? Es decir, no te dan los 150 datos en bruto, 150 datos del experimento 1, 150 datos del experimento 2, no, sino que ya te dicen, no, se tomaron estos datos y ahí está el promedio. No te dan los datos, sino que te dan el promedio de los datos y te dan la desviación estándar de los datos. Entonces, para eso está la zsum. Esto es porque los datos están resumidos en inglés. Bien, cuando te den los datos en bruto, que te dan la columna, bueno, estos son los datos de la población 1, estos son los datos de la muestra 1 y estos son los datos de la muestra 2, te dan el vector de tamaño N1, el vector de tamaño N2, entonces le quitas el zoom, y te queda la función ztest. Y obviamente ahí no le vas a dar la media de X, vas a darle el X y el Y, o sea, los dos vectores. Le entrega los dos vectores, no tienes que darle el N, porque lo calcula de la longitud del vector, no tienes que darle los N. La sigma sí tienes que dársela a esta función, porque esta función está asumiendo que el sigma es conocido y por lo tanto tú tienes que proporcionárselo. Ella no está configurada para calcular el sigma a partir de la muestra. Ahora, si es ese caso que, por ejemplo, te dieron los 150 datos en bruto y no te dan la desviación estándar, igual tú puedes calcular la desviación estándar de los datos y entregársela aquí como el sigma X y el sigma Y, la desviación estándar. O sea, primero calcula la desviación estándar y se la entregas ahí. Mire entonces, ¿qué le tenemos que dar a esta función? Le entregamos la media de los X, el sigma de los X. Esto es él le llama X a la población 1. La media de la población 1, de la muestra tomada de la población 1. La desviación estándar de la muestra tomada de la población 1. El tamaño de muestra de la muestra que tomé de la población 1. Media de la muestra de la población 2, desviación estándar de la muestra de la población 2, que tomé de la población 2, y tamaño de la muestra 2, de la población 2. No es obligatorio si quieres al 95% el nivel de confianza. No es obligatorio. Bueno, en este caso es obligatorio porque me piden un intervalo al 99, ¿verdad? Como me piden el intervalo al 99, entonces es obligatorio entregarle el punto 99. Punto 99. Bien. Bueno, cuando se desconocen las varianzas, la situación es la misma. Quiero estimar la diferencia de promedios, pero desconozco las varianzas. Lo mismo, vamos a la población 1, tomamos una muestra de tamaño N1, a la población 2 tomamos una muestra de tamaño N2, calculamos la media de la muestra 1, calculamos la media de la muestra 2, calculamos la desviación estándar o la varianza de la muestra 1, calculamos la varianza de la muestra 2 y, muchachos, miren, en esa situación, cuando desconocemos las varianzas,
pero podemos asumir que son iguales, entonces se usa esta fórmula. ¿Ve? Diferencia de promedios muestrales. Valor de la tabla T, ojo, valor de la tabla T. S sub P, que ya le digo qué es, ¿cómo se calcula? S sub P, que multiplica a 1 sobre N1 más 1 sobre N2. ¿Listo? Ahí, ese es un intervalo para la diferencia de los dos promedios. El límite superior similar, pero aquí con más. Bien, ya debe imaginarse, mire, este valor T que aparece acá es un valor, el percentil de la distribución T que te deja la mitad de alfa hacia arriba. Estos B son los grados de libertad que para este caso, cuidado, para este caso, ese B es N1 más N2 menos 2. O sea, tú buscas en la T con estos grados de libertad. N1 más N2 menos 2. Por ejemplo, si tienes tamaño de muestra 15, N1 15, N2 15, entonces tendría 15 más 15, 30, menos 2, 28. 28 grados de libertad. Tienes que buscar en la tabla T con 28 grados de libertad. Bien, eso por un lado. Segunda cosa, ¿qué es este S sub P? Ya se lo muestro. S sub P se calcula así. Es como el P de ponderado, es como una desviación estándar ponderada de las dos. Es, mejor dicho, si la tengo al cuadrado aquí, le quito la raíz esta y me queda como una varianza ponderada de las dos varianzas. O sea, la varianza de la muestra 1, la varianza de la muestra 2 y calculo una varianza ponderada de las dos. Por eso el P de ponderado. Listo. Le saco raíz cuadrada de eso y te queda la desviación estándar ponderada. Como una desviación estándar que se saca con las dos desviaciones estándar poblacionales. Mire, N1 menos 1 por la varianza 1. N2 menos 1 por la varianza 2. Sobre N1 más N2 menos 2. Recuerde, estos son los grados de libertad. Ve, el valor con que vas a buscar en la T. Bien. Aquí hay un ejemplo que no le voy a hacer mucho énfasis. Es cuestión de calcular la media de la... Ahí están los datos, mire. Media de la muestra 1, media de la muestra 2, desviación estándar o varianza de la muestra 1, varianza de la muestra 2. Me pide un intervalo de confianza al 95%. Listo. Ahí están los datos, ahí está resuelto. Mire. Bueno, el S sub P. Le voy a indicar cómo se calcula. Mire. Aquí nos da el S cuadrado 1, da 0.00529. Entonces, el S cuadrado sub P se calcula así. Mire que tengo 10 datos. N1 es igual a N2 igual a 10. Entonces, aquí debajo va 10 más 10 menos 2. Y en el numerador va 10 menos 1, que multiplica el S cuadrado 1. Es decir, 0.00529. 0.00529. Más 10 menos 1, que multiplica la varianza 2, que es 0.0348. Listo, haces esa cuenta y eso te da el S sub P cuadrado. Le sacas raíz cuadrada a eso. Saca raíz cuadrada de eso y eso te da el S sub P. Eso es, así se calcula. Bien, se sacan esas cuentas y mire que nos da intervalo de confianza. Ahí está. Muchachos, importante esto, mire, ambos límites negativos. Ambos límites negativos. ¿Eso qué significa?
Recuerde, la conclusión, aquí es lo más importante, la conclusión. ¿Qué concluyes? Que la media 1 menos la media 2 es menor que 0. Por lo tanto, la media de la población 1 es menor que la media de la población 2. Esa es la conclusión. Se concluye que efectivamente hay una diferencia entre los promedios y la media de la población 1 es más pequeña que la media de la población 2. Mire, ¿cómo se hace con R? La misma función t-test, muchachos. La misma t-test. Mira, ingresas el vector con los datos de la muestra 1. Vector con los datos de la muestra 1. Vector con los datos de la muestra 2. Y llamas a la función t-test. Le entregas el vector de la muestra 1, el vector que tiene la muestra 2. Muchacho, obligatorio decirle así, porque este ejercicio me están pidiendo que asuma que las varianzas son iguales. R por defecto trae esto en falso. Por defecto trae esto en falso. Es decir, que por defecto la función t-test no te hace prueba para varianzas iguales, no te hace la prueba asumiendo las varianzas iguales. Por defecto te hace la prueba asumiendo que las varianzas no son iguales, que es el caso que viene ahorita. Entonces, para que te haga el procedimiento ese que acabamos de mostrar allá con el S sub P y esas cosas, tienes que decirle que la varianza var igual true. Recuerde, no es obligatorio. Si el nivel de confianza no es obligatorio si es al 95%, porque eso es lo que ella trae por defecto. Si es otro nivel de confianza que te pide el problema, entonces tienes que dárselo ahí, con esa opción, conf.level. Bien. La salida es esta. Mire que aquí tenemos los dos límites negativos. Recuerde que lo que se concluye ahí, ¿no? Que la media 1 es menor que la media 2. Bien. Muchachos, cuando las varianzas son desconocidas y además distintas, acá, mire, distintas y además desconocidas las varianzas, la fórmula que se utiliza es esta. ¿Ve? Diferencia de promedios, valor de la tabla T, con unos grados de libertad que ya le digo cómo se calcula. Ahí hay una diferencia, mire. Esos grados de libertad ya les digo cómo se calcula. Y aquí mire que van los S cuadrado 1 y S cuadrado 2. Estas son las varianzas muestrales, las varianzas de la muestra N1 y N2. Y se usa la distribución T, pero con unos grados de libertad corregidos, ya les digo cómo. Ya les digo cómo se calcula. Nuevamente, recuerde, este T es el valor de la distribución T que deja alfa medio hacia arriba. Listo, es lo único. Y los grados de libertad es lo único fregado ahí. Mire cómo se aproximan esos grados de libertad. S cuadrado 1 sobre N1 más S cuadrado 2 sobre N2. Eso se eleva al cuadrado y se divide entre S cuadrado 1 sobre N1 cuadrado sobre N1. N1 menos 1. S cuadrado 2 sobre N2. Todo eso cuadrado sobre N menos 2. Listo. Esto da menor que N1 más N2 menos 2. Pero si las dos varianzas son iguales, mejor dicho, si tuviéramos la fortuna de que esta sigma cuadrado 1 sea igualita a sigma cuadrado 2, resulta que nos da N1 más N2 menos 2. Es decir, esta es un caso particular
esta fórmula es más general, cuando las varianzas son muy distintas, nos penaliza con los grados de libertad, me le reduce los grados de libertad. Y si las varianzas son muy parecidas, me deja prácticamente los mismos grados de libertad que el caso con varianzas iguales. Por eso es que R trae esa opción por defecto, porque nos protege. Si las varianzas son distintas, listo, nos corrige los grados de libertad y nos hace nos calcula el intervalo con esos grados de libertad corregidos. Y si las varianzas son iguales, pues prácticamente nos da el mismo intervalo de confianza anterior. Bien, ¿cómo hago esto con R? Aquí están aquí está el ejemplo, el mismo ejemplo anterior, pero ahora asumiendo que las varianzas son distintas. ¿Cómo lo hago con R? Aquí, miren. No es obligatorio esto, porque eso es lo que ella trae por defecto. Lo dejé ahí para resaltarlo, para que usted lo tenga en cuenta, que por defecto ella viene así. Es decir, que tú, en otras palabras, tú puedes hacer esa prueba así, ¿ves? T-test, y le entrega el vector de la muestra 1, el vector de la muestra 2, y listo. Si el intervalo es al 95, listo, no tienes que darle más nada, porque por defecto te toma y varianzas distintas, y por defecto te toma el nivel de confianza al 95%. Bien. Muchachos, les pido un favor. Averígüese qué pasa cuando quiero un intervalo unilateral. Para todos los casos, mire que yo todos los intervalos, todas las fórmulas que les mostré ahí, todas las fórmulas que les mostré, tenían dos lados del intervalo. Y límite inferior, límite superior. Bueno, usted me va a averiguar qué pasa cuando los intervalos son unilaterales. Mejor dicho, le voy a ayudar. La única diferencia es límite cuando me dice un intervalo unilateral inferior, o sea que solo necesitas el límite inferior, el parámetro está de ahí hacia arriba. Entonces la única cosa que cambia aquí con esta fórmula, esta es la fórmula, solo que aquí no me le pongas alfa medio. Pónmele alfa apenas. Es decir, toda el área, como es una sola cola, entonces, en una sola dirección. La cuestión del alfa medio, usted sabe, pues, es porque necesitamos dejar 1 menos alfa en el centro y el resto de alfa en las dos colas. Y lo repartimos por igual, alfa medio y alfa medio. Pero como en este caso, como es unilateral el intervalo, solo necesitamos una cola y 1 menos alfa hacia arriba y alfa hacia abajo. Entonces, buscamos el valor que nos deja ese nivel alfa en la cola superior. ¿Listo? El límite, el unilateral es así. En todos, solo tienes que cambiar ese valor del percentil, ya no es alfa medio, sino alfa. ¿Ya? Eso es todo. Eso es todo. Así que no se me estrese con eso. Bueno, y averígüese cómo se hace con R para intervalos unilaterales. Yo le dije algo la vez pasada. Cuando es un unilateral inferior, tú le dices... le dices greater, así de... le dices alternative igual y entre comillas le dices así. ¿Ya? O sea, le dices a la función, a la t-test, le dices alternative igual y entre comillas le dices así. ¿Listo? Y si lo quieres inferior, le dices less aquí. Alternative less. Te lo da inferior. Eso es. Bueno. Otro caso
interesante de comparación de promedios es este, que se llama intervalos de confianza para la diferencia de promedio cuando tienes observaciones pareadas. Oiga, lástima que muy poquitos participaron del experimento que yo les mandé, la propuesta que participaran en un experimento ahora a raíz de la cuarentena. Como unos 5 o 6 participaron en el experimento que yo planteé, porque me llamó la atención que a raíz de la cuarentena y del encerramiento y de cuestión del trabajo en casa y de que no sales y tal, entonces lo que empezaron a salir unos memes y unos videos donde la gente se engordaba todita, y entonces no, que cuando regresamos al colegio el profesor gordote y los estudiantes gordote, y hay un video donde hay un tipo que después de la cuarentena intentando ponerse la ropa y no le entra y cosas de ese estilo. Entonces se me ocurrió, bueno, vamos a hacer un experimento a ver si eso, qué tan cierto es y en qué cantidad nos vamos a engordar en la cuarentena. Profe, yo no conseguí un peso digital así como el que usted pedía, y pues la única persona que lo veía era en una, creo que era como, no recuerdo, creo que era como en una tienda así, pero eso no iban a dejar entrar ni por el carajo. Bueno, listo, no hay problema. Sí, muchos tuvieron dificultad con el peso. Bueno, pero mire cómo ese experimento que tiene que ver con esto. Mire, yo les mandé a mis estudiantes que se tomaran el peso. Yo me acuerdo que anunciaron eso fue como un jueves, un viernes, el presidente Duque dijo, a partir del lunes hay cuarentena obligatoria, todo el mundo encerrado en sus casas. Solamente van a poder salir a hacer el mercado y esto, Y entonces a mí se me ocurrió, y como empezaron a salir los memes de la gordura de la gente y tal, antes de la cuarentena, después de la cuarentena, entonces le pedí a los estudiantes que se tomaran el peso el lunes ese que empezó la cuarentena, que se tomaran el peso en la mañana, antes de desayunar, al levantarse, después de hacer chichi, después de hacer popó, y ojalá desnudos se pesaran y registraran ese peso. Y bueno, se esperaba que la cuarentena terminara, no me acuerdo cuándo, la extendieron y le dije, bueno, espérese un momentico. Y ahora para la semana pasada, que supuestamente terminaba la cuarentena y no terminó, yo le dije, bueno, listo, terminemos el experimento. Y le mandé a los mismos estudiantes que se tomaran el peso al final de ese periodo. O sea que el mismo estudiante, note cómo está diseñado el experimento, el mismo estudiante me entrega un dato antes de cuarentena, de su peso antes de cuarentena, y me entrega un dato del peso después de cuarentena. El mismo estudiante. De alguna manera, el peso antes del estudiante, antes de la cuarentena, está relacionado con el peso de ese mismo estudiante después de la cuarentena. Es decir, que esas dos observaciones no son independientes. ¿Sí? No son independientes. Entonces, podemos hacer una prueba y podemos construir un intervalo para la diferencia del promedio antes de cuarentena menos promedio después de cuarentena. ¿Cómo lo hacemos? Aquí les voy a mostrar el procedimiento. Entonces, podríamos, de esa manera, por ahí tengo los datos, los que más colaboraron fue la gente de estadística, la gente de ambiental también participó bastante. Tengo los datos, ahí tengo los datos. Desafortunadamente nos acortaron el semestre y no me ha dado tiempo de coger los datos y traerlos, pero ahí los tengo, miren. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es lo siguiente, miren. Obtenemos las diferencias. Dato antes menos datos después. Dato antes menos datos después. Y obtenemos unas diferencias. ¿Listo? Por ejemplo, si hoy antes pesé, cuando iba a empezar la cuarentena, yo me acuerdo que tenía 71 kilos, yo me pesé. Ahorita que terminó la cuarentena, terminé con 72.5. Peso después, 72.5. Diferencia. ¿Sí?
perdón, peso después menos peso antes. Entonces, 72.5 menos 71, 1.5. Listo, esa es mi diferencia. Y así hago con todos los estudiantes que participaron en el experimento. Le calculo sus diferencias. Muchachos, y con esas diferencias le hago una prueba T, como el primer caso que vimos hoy. Una prueba T. No de 2 muestras, de una sola muestra. Como si las diferencias fueran una sola muestra. Eso es lo que se hace. Ese es el procedimiento. Mire, esta D barra que hay acá es la media de las diferencias que yo calculo. Esta SD es la desviación estándar de las diferencias. Este T, valor de la tabla. Con N-1 grados de libertad. Donde N es el número de personas que participan en el experimento. No es el número de datos, porque el número de datos, si participaron, por ejemplo, 15 personas, tendría 30 datos. 15 antes, 15 después. Bueno, aquí el N no es 30, es 15. El número de personas, número de parejas que tiene. ¿Listo? Entonces, de esa manera se construye un intervalo de confianza para la diferencia de los promedios, con observaciones pareadas. Mire, este tipo de experimentos se usa mucho. Se usa mucho en cuestiones de, por ejemplo, en experimentos de educación. Yo recuerdo que un profesor de allá del programa de ustedes me contactó una vez para que le ayudara. Él estaba haciendo un doctorado y estaba haciendo su tesis doctoral, tenía que ver con unas cuestiones ahí de realidad aumentada y cosas para enseñanza por ejemplo, de la arquitectura del computador. Entonces, un software ahí con un celular inteligente o con una tablet lo ponía sobre el computador y ese software le identificaba las partes del computador al estudiante y un poco de cosas. Entonces él quería demostrar que la enseñanza de ese tema, y por ejemplo también en enfermería, le ponían esa aplicación sobre, por ejemplo, un paciente en el glúteo del paciente, y la aplicación le indicaba al estudiante de enfermería dónde poner la inyección. Por ejemplo, cosas de ese estilo. Entonces él quería demostrar, y esa era su tesis doctoral, de que enseñar esos temas con la ayuda de ese software mejoraba el rendimiento de los estudiantes. Entonces, él hizo un experimento de ese estilo, antes, después. La idea es que antes de aplicarle antes de enseñarle el tema, con esas aplicaciones, con todas esas cosas que él se inventó, de aplicaciones y cosas de realidad aumentada y cosas de ese estilo, antes tomaba una prueba del tema, le aplicaba, intervenía pedagógicamente con sus cosas y al final hacía una evaluación del mismo tema. Y entonces tenía las notas antes de aplicar y después de aplicar la intervención pedagógica. Entonces, era una prueba sencilla de esta, prueba de observaciones pareadas. Se usa bastante. Por ejemplo, en medicina la usan bastante. A mí como paciente, antes de aplicarme un medicamento, me toman una medida. Por ejemplo, puede ser la presión, puede ser el pulso, la temperatura, alguna cosa. Me aplican el medicamento y después de cierto tiempo me vuelven a medir a mí mismo la misma medida, la temperatura, lo que sea. Y ya tiene, la misma persona entrega 2 datos, el dato de antes y el dato después del tratamiento. Y se puede entonces hacer las diferencias y mirar si hay una diferencia significativa en el promedio antes contra el promedio después. Bien, entonces miren, como le digo, lo que hay que hacer es las diferencias y hacer una prueba T con las diferencias. Aquí les dejo un ejemplo y les indico cómo se hace con R. Importante esto con R. La misma función T. La misma función T. T-test. Le entrego datos de antes, el vector de datos antes, el vector de datos después, y obligatorio decirle así, ¿ve?
Si no le dices así, te hace la prueba, la primera, mejor dicho, la primera de dos, te compara los dos promedios como si fueran poblaciones independientes. Recuerde que en este caso, de estos datos antes después no son independientes porque los dos datos están relacionados porque son de la misma persona. Entonces, si no le dices Pirate igual true, te hace el procedimiento con el S sub P. ¿Sí? El procedimiento de comparación de los dos promedios para muestras independientes, para poblaciones independientes. ¿Listo? Entonces, cuidado, muchachos. Cuando sean muestras pareadas, si el experimento es de muestras pareadas, tienes que decirle Pirate igual true. El nivel de confianza, recuerden, no es obligatorio si te piden al 95%. ¿Bien? La salida nuevamente acá, ¿verdad? Mire, para este caso, para este ejemplo, tenemos que este es un experimento también de pesos de unas personas que se someten a un entrenamiento físico durante un mes. Antes de empezar el entrenamiento, le toman el peso y una vez completa el entrenamiento, un mes de entrenamiento, le toman el peso al final. Entonces, son 16 personas, entonces se sacan las 16 diferencias y se le aplica el procedimiento. Mire, aquí lo que indica es que hay una reducción de peso de aproximadamente entre 2 kilos. Esto es en libras. Creo que es en libras. Entonces, 2 libras a 6 libras. Es decir, que en promedio la diferencia mu 2 menos mu 1, o sea, después menos antes. Esa está entre... aquí es peso antes, peso después. O sea, aquí hacen la diferencia antes, después. Es de aquí. La que pongan primero es el promedio que se calcula primero. O sea, así. Entonces aquí la media antes menos la media después. La media del peso antes menos la media del peso después. Bueno, si esta diferencia es positiva, indica que si la diferencia es positiva, indica que bajaste de peso, ¿no? Sí, estabas más pesado antes. Estabas más pesado antes, o sea, la media antes es mayor que la media después. O sea, antes pesaba más que después. Listo. Ahí se está calculando la diferencia, un intervalo de confianza para esa diferencia. Entonces, lo que te está diciendo es que antes, más o menos, esa diferencia de antes-después, más o menos fluctúa entre 2 libras y 6 libras. O sea, aproximadamente las personas que participaron del experimento experimentaron una reducción de peso de más o menos 1 kilo, desde más o menos entre 1 kilo y 3 kilos, ¿sí? En un mes. Bien, eso es. Ahí les dejo unos ejercicios para que practiquen. Bueno. Muchachos, trabajo independiente. Trabajo independiente. Esta sección, estas 3 seccioncitas, no tiene nada del otro mundo. Una receta para cada caso. Y ahí les dejo el código R. Intervalo para pi, la proporción poblacional en caso de que tú tengas una población de Bernoulli. Recuerden, poblaciones de Bernoulli, aquellas que solo son 2 posibles resultados, éxito o fracaso. Y me interesa estimar la probabilidad de éxito, el pi. Ahí está, ahí se las dejo. Ahí les dejo el código R. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Aquí les explico que R tiene una variante ahí de la fórmula, que no es exactamente la misma que tiene Montgomery. Ahí se las digo. Tamaño de muestra cuando tú quieres estimar,
la proporción poblacional. Hay una versión de fórmula de tamaño de muestra para eso. Hay unos ejemplos. Intervalo para la diferencia de dos proporciones. Hay ejemplos. Y está cómo se hace con R. Intervalo para la varianza. Hay un ejemplo. Y cómo se hace con R. ¿Listo? Eso es. Trabajo independiente, muchachos. Oiga, a partir de mañana voy a activar el taller de este tema de intervalos de confianza. Y mañana voy a dar la introducción a pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis. Eso está fácil, sencillo. Mañana damos pruebas de hipótesis. Sí, el taller, sí, el tiempo nos fregó, nos quitaron 2 semanas, ¿no? Nos quitaron 2 semanas, muertecito, con esas 2 semanas que nos quitó la universidad. Bien, mire, mañana hago la introducción es bueno que por lo menos usted tenga una idea. Está fácil. Usted tenga una idea de lo que es una prueba de hipótesis en estadística. Es más, una prueba de hipótesis en estadística mañana me voy a dedicar a eso. Y el jueves combate ya, y terminamos. El jueves próximo, arriba. El miércoles puedo algunos ejemplos de pruebas de hipótesis, listo. Es decir, mañana y el miércoles pruebas de hipótesis y el jueves examen. Listo, se acabó esto. Nos fuimos a vacaciones. Voy a pasar la lista. Profe, mañana mismo activa al taller, ¿cierto? Mañana activo el taller. Va a tener una semana para hacer este taller. Vale. El taller es solo de intervalos de confianza.